Palabra que bendice y edifica tu vida, inspirada por el Espíritu Santo. Oremos para que sea de bendición para tu vida, la vida de tu familia y en tu ministerio. Y con ustedes en esta hora el pastor Pedro Pimentel. Vamos a ir al capítulo 17 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Y dice así, el verso 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, amigos, hay un beneficio muy grande en estar siempre, hermano, llenándonos de Dios. Hay un beneficio muy grande, muy grande, mi hermano, mi hermana, en estar buscando y llenándonos de Dios. Hay un beneficio muy grande primeramente para nosotros, pero también, hermanos, para nuestra familia, hermanos, también, hermanos, para la congregación, hermano, para todos. Hay un beneficio muy grande. Ahora, escuche bien, oiga bien esto, oiga bien esto. En los tiempos, hermanos, de el profeta Elías, la situación se puso muy difícil, ya que, hermanos, el rey Acab, hermanos, fue un rey que, escuche bien, que fue ungido sobre Israel, hermanos, para que reinara, oiga bien, en el pueblo de Dios, escuche bien, que guiara, dirigiera, gobernara al pueblo de Dios. Pero, escuche bien, este rey se desvió. Y cuando él se desvió, escuche bien, dice que él, hermanos, se unió a una mujer llamada, hermanos, Jezabel. Y dice que hizo, hermanos, un altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Ahora escuche bien. Él se desvió del camino de Dios. Se desvió de las ordenanzas, de los mandamientos, de todo lo que Dios había ordenado. El rey se desvió y eso ocasionó que todo el pueblo de Israel se desviara con él. Escuche bien. Eso provocó e hizo, hermanos, que todo el pueblo se desviara. Entonces todos se habían desviado. El rey, el pueblo, todo mundo, mi hermano. Pero había un hombre llamado Elías. Este hombre, hermano, escuche bien. Él, al haber estado él buscando de Dios, llenándose de Dios, obedeciendo a Dios, eso hizo, hermano, hermana que me está escuchando, escuche bien, eso hizo que Dios hablara a través de él. Porque él, aquí la escritura, hermanos, que leí, dice que le dijo al rey Acab, dice: vive Jehová, dice, de Israel, en cuya presencia estoy. Él estaba en la presencia de Dios, sabía estar en la presencia de Dios y sabía escuchar a Dios, y Dios le hablaba a este profeta. Imagínese, hermano, qué triste sería, hermano, cuando toda una nación se desvía de Dios, comenzando como hoy día no hay reyes sino presidentes. Cuando el presidente se desvía y se desvía todo el gobierno, y después todo el pueblo, mi hermano, se desvíe también de Dios, y que no haya nadie que busque de Dios. ¿Se imagina qué futuro se le espera a esa nación? La destrucción. ¿Sabe? Así estaba pasando con Israel en aquel tiempo. Era un tiempo muy difícil, porque, hermano, vuelvo a decirle, el pueblo se había desviado. Estaban confundidos.
hermanos, vivían entre dos pensamientos. Dice que por un lado, hermanos, pensaban que Dios era el Dios verdadero, pero por otro lado también que Baal, y ofrecían sacrificios a él. ¿Sabe, hermano? Gracias a este profeta, gracias a este hombre de Dios, hermano, que él no se inclinó ante Baal, que él no, hermano, se dejó arrastrar o llevar por todo lo que aquel rey estaba haciendo, sino que este hombre dijo: no, yo soy diferente, yo soy un hombre de Dios, yo soy un hombre, escuche bien, que estoy en la presencia de mi Dios. Era un hombre de oración, era un hombre, hermanos, que oía la voz de Dios. Y gracias a eso, hermanos, hermanas, amigos, gracias a que este hombre fue un hombre que supo estar en la presencia de Dios y con Dios, hermanos, oiga bien, Dios vino nuevamente para hacer volver el corazón de todo el pueblo que se había desviado, hermano, por causa de este rey. Yo en esta mañana le quiero compartir a todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos, que hay un beneficio muy grande en el buscar de Dios, en el orar, hermano, en el, escuche bien, en el amar a Dios, en el rendirnos a Él, hermano, en el obedecerle a Él, en el, hermano, oiga bien, en el escudriñar la palabra de Dios, en el asistir a la iglesia, en el trabajar, hermano, en la obra de Dios. Hay un beneficio grande, grande. Este hombre, hermano, tenía una garantía y una seguridad. Cuando le habló, oiga bien, al rey Acab, le dijo: ¿sabes? Oiga bien, y le voy a leer nuevamente el verso 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. Oiga bien, dijo vive, o sea, Dios es real, Dios es verdadero. Hermano, cuando tú tienes una comunión y una relación con Dios, el primero convencido de que Dios existe y de que Dios es verdadero, vas a ser tú. Vas a ser tú. Y lo primero que este profeta le dice al rey, oiga bien, dice nuevamente, escuche lo que le dice, dice: vive Jehová, Dios de Israel, vive. Claro que sí vive. Y no Baal, hermano, no Baal, no dioses falsos, sino que él estaba convencido de que su Dios era verdadero y era único. Hermano, cuando personas se desaniman y ya no quieren servir a Dios, es precisamente por eso. Porque, hermano, se desconectan de Dios, dejan la oración, dejan la palabra, dejan de ir a la iglesia, y ya después ya no saben ni cómo se llama. Y cuando digo ya no sabe ni cómo se llama, es porque ya no sabe, hermano, si es salvo o no es salvo. Ya no tiene, hermano, seguridad. Ya no tiene una seguridad de si es salvo o no, si es hijo de Dios o no, si va a ir al cielo o no. ¿Por qué, hermano? Porque se desconectó, dejó de orar, hermano, dejó la comunión, como lo que estaba yo ahorita diciendo, hermanos. Por eso tiene un significado todo lo que hacemos. Cuando, hermano, yo hago algo, no lo hago nomás por hacerlo. Cuando le convoco al pueblo, hermano, y le digo: hermanos, llámenos, sabe, es por el bien de usted, porque se le está enseñando, hermano, a usted que tiene que haber, hermano, una comunión entre nosotros, hermano, una amistad entre nosotros, porque si usted no puede hacerla con el pueblo de Dios, con la familia en Cristo, mucho menos lo va a poder hacer con los demás. Y sabe, este hombre sabía estar en la presencia de Dios, y él miró toda aquella situación. Él miró, hermanos, cómo el rey Acab se desvió. Él miró, hermanos, cómo arrastró todo el pueblo, mi hermano, tras él. Y cómo empezó a venir, hermanos, escuche bien, cómo empezaron a venir las consecuencias para ellos por alejarse de Dios,
¿Y qué fue lo que vino? Dice, escuche lo que dijo el profeta. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Hermano, vino consecuencias. Saben, hermanos, hermanas, amigos, cuando tú dejas a Dios, cuando dejas de hacer las cosas de Dios, cuando dejas de obedecer a Dios, simplemente eso es pecado. Cuando ya no obedecemos a Dios, eso es pecado. Pecado es desobedecer a Dios. Eso es pecado. Eso es simple y sencillo. Todo lo que es desobedecer a Dios, eso es pecado. Pues déjame decirte, el pecado trae consecuencias. Entonces Acab, hermano, había dejado a Dios y había levantado un altar, hermano, para adorar a Baal. Y ahí viene todo el pueblo también, hermanos, y hace lo mismo. Y como consecuencia vino, hermano, una sequía, y quien soltó la palabra fue este profeta. Soltó una palabra, mi hermano, que no vino de su corazón de él, sino que vino del corazón de Dios. Dios le habló, hermano, para que él diera la palabra que vendría una sequía sobre aquella tierra, sobre todo aquel pueblo. Mi hermano, ¿por qué sucedió aquello? Porque dejaron a Dios. Hermano, porque dejaron la comunión con Dios. Cuando nosotros, hermano, dejamos la comunión con Dios, cuando el altar, hermano, se derriba, dice la Escritura, después más para adelante, dice, hermano, cuando vienen aquellos, ¿me entiende? Cuando él desafía a aquellos falsos profetas, cuando le habla a Acab, hermano, y le dice que congregara en el monte Carmelo, aquellos falsos profetas, usted se recordará, habla y dice que el altar estaba derribado. Claro que estaba derribado, ¿cómo no iba a estar? Si el altar que estaba edificado en aquel tiempo era el altar que habían edificado a Baal, ese sí estaba adornado. Y sabe, este profeta tuvo que nuevamente levantar el altar. Yo te quiero decir a ti, hermana, hermano, cuando el altar tuyo en tu casa se derriba, se viene abajo. Y hablo, el altar es la comunión que tú tienes con Dios. Cuando tú, hombre o mujer, como ejemplo de sus hijos, permiten que aquel altar se venga abajo. ¿De qué forma? Cuando ya no tienen una comunión, una relación con Dios, aquello se viene abajo. Y si tus hijos no lo hacían, mucho menos lo harán ahora, cuando tú no lo hagas. ¿Sabes? Hay consecuencias a todo eso. Y a veces decimos, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué mis hijos andan allá? ¿Por qué mi esposo está acá? ¿Por qué mi esposa está allá? Hay que meditar. Hay que meditar, hermano, en nuestros caminos, en nuestra forma de vivir. ¿Sabe? Este rey se había desviado y tras él todo el pueblo. Todo el pueblo. Y vino consecuencias. Vinieron las consecuencias. Yo te quiero decir, a ti que me estás escuchando, van a venir consecuencias de todo lo que hacemos, sea bueno, sea malo. Dios, escuche bien, trajo palabra a través de este profeta. ¿Y qué fue lo que hizo? Que ordenara a los cielos que detuvieran la lluvia, que no hubiera lluvia. Y él dijo así, dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios, escuche bien, Dios puso en la boca, en la lengua de este profeta, hablarle y hablarle, hermano, al cielo para que no enviara su lluvia. Le digo, como consecuencia de los actos, de los hechos que aquel rey y todo el pueblo estaba haciendo. Hermano, la lluvia es una representación de la bendición de Dios. Se detuvo la bendición de Dios por causa, hermano, de la misma gente. Cuando la bendición se detiene, no es culpa de Dios, no es causa de Él, hermano, es causa de nosotros, que estamos haciendo cosas que no debemos hacer, y la bendición se detiene. La bendición se detuvo.
El Señor le habló a este profeta para que le hablara, hermano, a los cielos y los cielos detuvieran su lluvia. A veces nos preguntamos, hermanos, y de verdad escuche bien esto que le voy a decir. Nunca había venido una sequía sobre California como en esta que estamos viviendo. Escuche bien. Nunca había tanto, hermano, tantas personas, hermano, alarmadas como lo están hoy día. Es una alarma ahorita, hermano, de verdad esto que está pasando aquí. Nunca, hermano, nunca había pasado esto. De que por tantos años, hermano, no lloviese y no hubiese lluvia. Hermano, no hubiera agua tan necesaria que es la lluvia. Como le dije, la lluvia es bendición. Sin lluvia, mi hermano, no hay trabajos. Todo afecta a todo. Y nos ponemos a pensar, ¿por qué será que no llueve? Hay que meditar. ¿Por qué será? Porque la bendición es la lluvia. Cuando la lluvia comienza, hermanos, a caer, es bendición de Dios. Pues sabe, simbólicamente aquí, el Señor hizo detener su lluvia. Gloria a Dios. Pero había un hombre, repito, había un hombre que él dijo, no importa que todo el mundo, toda la gente de aquí se esté doblando, inclinando hasta ante Baal, yo no lo haré. Porque él, hermanos, nunca se había desconectado de Dios. Vivía una comunión con Dios. Era un hombre que obedecía a Dios. Y por eso Dios le hablaba. Dios le hablaba. Dice en el verso 2, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, y vino palabra a él de Jehová diciendo, mientras, escuche bien, mientras los demás ya no oían la voz de Dios, este hombre la seguía escuchando. El verso 8 del mismo capítulo 17 dice, y vino luego a él palabra de Jehová diciendo, nuevamente otra vez. Hermano, mi hermana, había una constante comunión entre Dios y Elías. Había una comunión constante, había una palabra, mi hermano, que venía a este profeta constantemente. Hermano, mientras que todo el pueblo se había desviado junto con, oiga bien, con este rey, por otro lado vemos a un hombre ser dirigido por Dios, hermano, paso a paso, hermano, y Dios le guiaba y le decía todo lo que tenía que hacer. El verso 3 del capítulo 17 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente a Jodián. Dios lo estaba guiando a él. Dios le estaba diciendo, mi hermano, a este profeta, haz esto, haz aquello, ve para acá, ve para allá. Le dices a este, hermano, todo lo que Dios le decía a él que hiciera, lo hacía. De ahí lo mandó a Zarepa, usted se recordará, con aquella mujer viuda. Lo manda para allá, mi hermano, para que ella lo sustentara. Sí, dice en el verso 9, levántate, vete a Zarepa de Sidón y mora allí, y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Vea la diferencia de todo un pueblo junto con el rey, que ya no sabían, hermano, lo que hacían, en el sentido de que, hermanos, se habían, escuche bien, olvidado de los estatutos, de los mandamientos de Dios, y estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Y por otro lado vemos a un hombre que estaba, como dijo él, en cuya presencia estoy, hermano, que no hacía nada por él mismo, sino que todo lo que Dios le decía que hiciese, eso hacía. Y como resultado era que Dios estaba con él. Cuando llega con aquella viuda, mi hermano, aquella viuda se estaba preparando, dice que estaba recogiendo leña para cocinar y para hacer, hermanos, una comida. Dice que para prepararse para morirse. Pero cuando él viene, le pide primero a él que le dé de comer a él. Y esta mujer tenía un hijo, un joven, un hijo. Pues sabe, cuando él llega y mora en la casa de esta mujer viuda,
Y dice que al tiempo este joven muere. Y cuando muere, hermano, la madre viene y le dice, pues, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que pasa? Porque ha llegado la muerte a mi casa. Hermano, escuche lo que el profeta hizo. Dice el capítulo 17 y el verso 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Escuche bien. Elías oró, hermano, Elías oró a Dios para que Dios, hermano, hiciera volver el alma a ese joven, a ese niño, mi hermano, que ya había muerto. Oiga bien, hermano, el beneficio que hay cuando un hombre o una mujer, mi hermano, no se desconecta de Dios, no pierde la comunión con Dios. Hermano, cuando no permite que el altar se derribe, se venga abajo. Vea el beneficio. Que este hombre posaba, vivía en esta casa de esta mujer. Ahí estaba viviendo con ellos. Y de pronto el joven, el niño, hermano, muere. Y como él servía a un Dios todopoderoso, ¿sabe lo que hizo él? Dice que oró a Dios. ¿A quién más iba a orar? ¿A quién más le iba a pedir, hermano? ¿Quién más es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, sino Dios mismo? Y cuando Elías le ora a Dios, Dios lo escucha. Y hace que, oiga bien, el alma regresara nuevamente al cuerpo del niño. Y vivió. Hermano, vea el beneficio que hay. Hermano, escuche bien, el beneficio que hay cuando nosotros, hermanos, no permitimos por nada del mundo que se rompa, que se dañe esa comunión entre nosotros y Dios. Este hombre, hermano, se mantuvo obedeciendo al pie de la letra a su Dios. Y eso le ocasionaba, mi hermano, que Dios lo pudiera escuchar también. No solamente Elías escuchaba la voz de Dios, sino que Dios mismo también escuchaba la voz de Elías. Elías oró y Dios le escuchó, mi hermano, y él regresó el alma a la vida de aquel niño, hermano, y vivió. Qué hermoso es, hermano, y qué tremendo es cuando hay un problema, hay una necesidad en una casa. Y cuando uno de esa casa, hermano, tiene una comunión tan tremenda con Dios, hay una relación tan única con Dios, que cuando esa persona dice, vamos a orar porque yo sé que Dios me oye, yo sé que Dios me escucha, yo sé que Dios está conmigo. Qué tremendo, hermano, cuando esa persona tiene esa garantía y esa seguridad de que cuando ore a Dios será escuchado o escuchada. Saben, así era el profeta Elías. Por eso él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Estoy en su presencia. Hermano, no es fácil estar en la presencia de Dios. Por eso muchos no lo están. Porque tienes que darle la espalda completamente al mundo. Porque tienes que darle la espalda completamente al pecado. Eso es el precio que tiene uno que pagar, hermano, por estar con Dios. Darle la espalda a la carne, hermano. Todo lo que la carne quiere, nosotros tenemos que decirle no, sino todo lo contrario, hermano, a lo que el Espíritu nuestro quiera. Aquí, oiga bien, tenemos que decirle sí. Hay un precio, mi hermano, y hoy día muchas personas, hermanos, se dejan llevar, pero por lo que el mundo ofrece. Y déjame decirte que lo que el mundo ofrece y da es pasajero y es muerte. En cambio, lo que Dios da es eterno y es vida. Gloria a Dios. Y que hay un beneficio, mi hermano, grande, el estar en la presencia de Dios. Este profeta lo estaba, hermano, en la presencia de su Dios. Todo un pueblo se había rendido ante Baal, hermano, incluyendo al rey mismo. Pero este hombre dijo, no.
Gloria a Dios. Así como Daniel dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Hermano, así este profeta también dijo: yo no me voy a contaminar. Yo no soy como ellos. Hermano, mi hermana, Dios nos llama a que seamos diferentes al mundo. Dios nos llama para que seamos como Él, para que seamos, hermano, hijos e hijas de Él. Que seamos diferentes, hermano, que podamos tener una garantía y una seguridad que Él nos escucha. Que cuando tú oras, la oración llega, mi hermano, más express y más rápido que UPS. Entrega inmediata, hermano. Al día siguiente la contestación. Imagínate. ¿Por qué? ¿Sabes? Cuando aquel ángel vino a traerle la respuesta a Daniel, le dijo: siervo amado, eres muy amado por Dios. Dios nos ama, hermano, cuando nosotros le damos la espalda al mundo. Gloria a Dios, y oímos a Dios y le decimos: sí, papá, lo que tú me digas. Gloria a Dios, yo voy a obedecerte a ti, mi Dios. Yo voy a darle la espalda al pecado y a toda la maldad, todo lo malo, porque yo quiero que me hables, yo quiero que me uses, yo quiero que uses mi boca para hablarles a aquellos de ti. Eso es lo que Dios quiere, hermano, hacer con nosotros. Eso es. Yo me pongo a pensar y le digo a usted igual, póngase a pensar igual que yo en esta mañana en esto. Oiga bien, ¿qué hubiese sido si este profeta también se dobla y se da al pecado? Pregúntese, si todo mundo se da, mi hermano, y nadie busca de Dios. Todo mundo, hermano, se da a lo malo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabe, hermano? Toda aquella gente hubiera muerto. Hubieran muerto de hambre, hermanos. Aquella sequía, hermano, los hubiera acabado a todos. ¿Sabe, mi hermano? Dios en su amor y su misericordia siempre se va a reservar hombres y mujeres que no se van a dar y que van a estar orando, que van a estar, hermano, clamando, intercediendo, rogando, gimiendo, para que Dios, hermano, se manifieste sobre los lugares donde ya no se manifiesta, en las familias donde ya no se manifiesta, en las iglesias donde ya no se manifiesta, en las ciudades donde ya no se manifiesta. Gloria a Dios. Esta es una palabra, mi hermano, que va para todos nosotros, y para que veamos nosotros el gran beneficio que hay de llenarnos de Dios y de no permitir, hermano, que el mundo nos jale a nosotros, sino todo lo contrario, hermano, de perseverar. Oiga bien, perseverar en esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de Él. Él dijo: me buscarán y me hallarán. Él dijo: me hallarán. ¿Pero cuándo? Cuando le busquemos de todo corazón. Con todo el corazón, mi hermano, sin interés de nada más, sino que nosotros, el interés que tiene que haber para nosotros es que nuestro espíritu tenga vida. Que nosotros, hermano, gloria a Dios, venga todo lo que Dios tiene y lo que Dios es. En esta mañana, mi hermano, mi hermana, Dios te habla y te dice: sí se puede ser diferente. Y hay un gran beneficio en ser diferente. El hecho de que este hombre no se rindiera ni cediera ante todo lo que estaba pasando en aquel tiempo, eso hizo, oiga bien, eso hizo que él desafiara a esos falsos profetas. Esos falsos profetas invocaron a su Baal, a su Dios, mas no se manifestó, no se presentó. ¿Por qué? Porque es un Dios falso, porque era un Dios muerto. El único Dios vivo, mi hermano, es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Aleluya, bendito Dios. Él es el único Dios verdadero. De ahí en fuera todos son dioses muertos y falsos, y no hay vida en ellos, solamente en Dios. ¿Sabe? Este hombre tenía una seguridad de que, escuche bien, él mismo les dijo:
aquellas personas dijo: aviéntele en agua a la leña, échele en agua, toda el agua que quieran. Como diciendo, igual con todo y agua y piedras, el fuego de Dios va a descender. ¿Por qué? Porque sabía que Dios iba a descender. Porque estaba con él, porque lo conocía, porque sabía que se iba a manifestar. Dios le agrada, mi hermano, los hombres y mujeres que tienen fe, que creen que Dios se va a manifestar, hermano, en las situaciones más difíciles. Póngase a pensar, con todos estos falsos profetas, hermano, en contra de él todo el pueblo, en contra de él, hermano, el mismo rey. Pero este hombre se llenó de poder, hermano, de poder. Gloria a Dios. Y él sabía que su Dios iba a contestar. Y así fue. Dice que descendió fuego del cielo, mi hermano. Consumió el holocausto y aún las piedras, hermano, las consumió también. Dígame, ¿cuál Dios puede hacer eso? Cuando el pueblo miró todo lo que estaba sucediendo, entonces dijeron: verdaderamente el Dios de Elías es el Dios verdadero. Mire nomás, tuvieron que ver una manifestación para poder regresar a Dios. Hay gente que se ha desviado, mi hermano, ya que no saben distinguir entre la derecha y la izquierda, ya se apartaron de Dios, pero cuando empiezan a ver milagros, hermano, o manifestaciones de Dios, dicen: Dios sí existe. Pues siempre ha existido, hermano, hermana. Solo que nos desviamos y eso no nos permite ver la realidad. Dice la Escritura, mi hermano, que todo el pueblo, hermano, volvió su corazón a Dios después de lo que hizo Elías. Un solo hombre hizo que toda una nación volviera su corazón a Dios. Imagínese el beneficio tan grande que hay en que un hombre y una mujer, repito, no se deje llevar por el mundo, sino que esa persona se consagre y se dé para Dios, para que Dios pueda hablarle, para que Dios pueda dirigirle y para que Dios te pueda dar la victoria en todas las áreas de tu vida. Es una garantía. Es una garantía. Cuando nosotros hacemos las cosas así, créamelo, hermana, hermano, amigo, que será una garantía que Dios estará con nosotros y que Dios manifestará su poder. Y que muchas personas dirán: wow, verdaderamente que este hombre sí es un hombre de Dios. Sí, ya cuando ven las cosas, hermano, hermana, pero no fue fácil, porque aquel hombre fue contra la corriente misma. Imagínate, solamente él contra todos, hermanos, todos pensando de una forma y él pensando de otra, y siendo guiado por Dios en todo momento. Dice que Dios le hablaba, Dios le hablaba, Dios lo dirigía. Nosotros lo que tenemos que hacer es que Dios nos guíe, que Dios nos hable. Lo que Dios nos diga que hagamos, eso hay que hacer. Aleluya. Eso hay que hacer, hermano, para que se cumplan todas las cosas que ya Dios ha hablado acerca de nosotros y de nuestras familias. ¿Sabe? Muchas de las veces queremos que Dios haga y deshaga, hermano, cosas buenas en las familias, pero nosotros no queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. Así no trabaja Dios. Así no. Nosotros tenemos que obedecerle, mi hermano, mi hermana. Si le obedecemos y hacemos las cosas que Él quiere que hagamos, miraremos, hermanos, todas las cosas grandes y poderosas que Dios va a hacer. Yo en esta mañana me quiero detener aquí. Hay un beneficio grande. Escuche bien, en el servir a Dios, en el buscar de Él, en el ser diferente, en el orar, en el, hermano, en el ayunar, en el leer la palabra, en el nunca permitir que el altar se venga abajo. Nunca permitas que tu altar se venga abajo. O sea, es tu comunión. Cuando digo altar, hablo de comunión. Que nunca permitas, hermanos, que la comunión que tú tienes con Dios se venga abajo. Al contrario, ten más comunicación con Él.
¿sabe? Literalmente esto fue lo que hizo este hombre. Este hombre, hermano, unió a la gente con Dios otra vez a través de lo que él hizo. ¿Sabes? Dios anda buscando a hombres y mujeres así. Hombres y mujeres, hermano, que se nieguen a sí mismos por amor a Dios, pero por amor a los demás también. Hoy día mucha gente tiene amor, pero por sí misma, por sí mismo, no por los demás. Porque buscan, hermano, lo suyo propio, pero no de los demás. Y Dios, hermanos, no es así. Dios quiere que en ti haya un sentir para con los demás siempre. Y al último ya nosotros. Gloria a Dios. En esta mañana, mi hermano, ojalá que esta palabra quede en tu corazón como una palabra, mi hermano, que dé mucho fruto. Como una palabra, mi hermano, que si quizás tú dices, bueno, mi altar estaba derribado. Bueno, pues hay que volverlo nuevamente a restaurar, a levantar. Elías levantó aquel altar. Estaba derribado, pero antes de ofrecer el holocausto, lo levantó, lo edificó, lo restauró. Así usted, si usted ve que ya Dios no habla, si usted ve que se está desviando ya toda su familia de Dios, si usted ve que ya le está viniendo, hermano, la sequía, todo lo malo, entonces, hermano, levántese pronto, gloria a Dios, y comience a edificar ese altar, comience a pedir perdón a Dios, para que vengan tiempos del Señor, tiempos de refrigerio, tiempos buenos, tiempos favorables, para que Dios envíe la lluvia. Gloria a Dios, tanto la temprana como la tardía. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, bendito Dios, porque tú eres fiel y verdadero y bueno con todos nosotros. Y porque tú nos das la palabra a tiempo. Mi Señor, oro en esta mañana por cada persona que está escuchando. Mi Señor, que cada persona, Padre, que nos está escuchando el día de hoy, que esta palabra no sea una palabra, Señor, que venga, mi Señor, y que alimente solamente el intelecto, o que dé más sabiduría, Señor, sino que sea una palabra, Señor, que nos mueva para hacer las cosas que te agradan a ti, mi Señor, para obedecerte. Mi Señor, que si había altares derribados, que en esta mañana, Señor, podamos nuevamente edificarlos, levantarlos en el nombre de Jesús. Padre, que si había personas que se habían desviado, que ahora, Señor, en este día nuevamente encuentren tu camino, Señor. Mi Dios, que si había personas, mi Señor, que ya no oían tu voz, que el día de hoy, Señor, nuevamente nuestros oídos espirituales se abran para que podamos escuchar tu voz. Yo te doy gracias, mi Señor, en esta hora. Te doy gracias porque tú eres fiel y bueno, mi Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Mi Señor, yo te doy gracias en esta hora, mi Señor, porque tú eres bueno. Mi Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Yo en esta hora te bendigo, mi Señor, y te doy gracias. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Señor, bendito Dios, por enviar, Señor, mi Dios todopoderoso, tu lluvia, mi Señor. Mi Señor, que llega a tiempo. La lluvia espiritual, Señor, que envías, mi Señor, a través del Espíritu Santo. Yo te doy gracias. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Bendito Dios. Amén y amén. Esperamos que este tiempo en la palabra con el pastor Pedro Pimentel haya sido de bendición para su vida. Le invitamos y le animamos que se mantenga en sintonía de su radio Bendición.